Invito a inclinar sus rostros y rogar al Señor su bendición por este tiempo en su palabra. Padre Todopoderoso, Dios de toda consolación, Dios de toda gracia, venimos ante ti, Señor, con la necesidad de escuchar tu voz. Y como decía nuestro hermano anteriormente, escuchamos tu voz en tu palabra. Escuchamos tu clara voz en la exposición de tu palabra. Tenemos necesidad, Señor, de consuelo, tenemos necesidad de reprensión, tenemos necesidad, Señor, de aliento. Tenemos necesidad, Señor, de que nuestros corazones sean encauzados una vez más hacia tu presencia, hacia tu gloria, hacia la persona, obra de tu amado Hijo Jesucristo, hacia la certeza que tenemos en la morada que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. De todas estas cosas, Padre, tenemos necesidad. ¿Y quién de nosotros, tus ministros, es suficiente para enseñar con profundidad todas estas cosas? Por eso yo ruego, Señor, la administración de tu Santo Espíritu. Ruego en esta mañana, Señor, su dirección. Ruego, Señor, que usted pueda dar las palabras apropiadas, necesarias, y que pueda, amado Señor, en su infinita misericordia, aplicar su palabra para que ésta no vuelva vacía, sino que traiga fruto abundante. A mis hermanos presentes aquí, también como a todos nuestros amados hermanos que nos siguen desde lejos, que están viendo esta transmisión, Señor, bendice sus vidas. Bendice sus vidas, Señor, profundamente con tu palabra. Señor, todo lo que nosotros hagamos pasará, se secará, se marchitará, pero tu santa palabra nunca, jamás dejará de ser. Y es en esta autoridad de tu palabra que nos paramos en este día, Señor, para proclamar que tú eres nuestro Rey, para proclamar que nosotros somos ovejas de tu prado, al cual el buen pastor cuida, alimenta y sostiene con su palabra. Bendiga nuestras vidas, Señor, y sujete nuestros corazones a este texto sagrado, para que tu nombre sea glorificado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Recordando un poco el sermón pasado, que cubría los versos 7 en adelante hasta el verso 12, vemos ahí en el verso 12 que Juan concluye esta sección diciéndonos que amarnos unos a otros revela que Dios permanece en nosotros. Juan concluyó la antigua sección diciéndonos que el amor mutuo entre el pueblo de Dios revela que Dios permanece en nosotros. Y no solamente que Dios permanece en nosotros, sino que el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Cuando tenemos la certeza de que hay amor, que nos estamos amando, sabemos que Dios permanece en nosotros y sabemos que este amor se perfeccionará en nosotros. Ahora, estas dos conclusiones son la demostración suprema. ¿Son la demostración suprema de qué cosa? Estas dos conclusiones son la demostración suprema de que el cristiano es la morada de Dios. Yo quiero que centre su corazón y sus pensamientos en eso. Que nosotros nos podamos amar
que exista el amor cristiano, que permanezcamos en amor y que con el tiempo este amor se va perfeccionando, eso evidencia irrefutablemente que el cristiano es morada de Dios. Dios mora en el hombre y en la mujer, y como Dios mora en el hombre y en la mujer, la evidencia ¿cuál es? Es el amor. Es el amor que viene de Dios. Ahora, esta conclusión o esta demostración suprema de que el creyente es la morada de Dios es algo que surge naturalmente de este pasaje. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que esta idea de que el hombre, la mujer, es morada del Dios Altísimo es algo que surge naturalmente del pasaje? Llegamos a esta conclusión o a esta idea porque Juan repite 3 veces algo muy importante. Juan repite 3 veces la idea de que Dios permanece en nosotros. Versículo 13, ponga su atención ahí, versículo 13. Permanecemos en Él, consecuencia, Él en nosotros. Y ahí está rebotando así la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Por qué permanecemos como cristianos? ¿Por qué avanzamos en la vida cristiana en un mundo de tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta muerte, tanta mortalidad? ¿Por qué? Porque Dios permanece en nosotros. Y si Dios permanece en nosotros, nosotros permanecemos ahora entonces en Él. Luego, en el versículo 15, Juan vuelve a repetir la misma idea. Mira el versículo 15. Dios permanece en Él y Él en Dios. Versículo 16. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Entonces, versículo 13, versículo 15 y versículo 16, Juan ha repetido 3 veces la palabra permanecer, permanecer, permanecer. Permanecer, 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 a pesar del ruido. Permanecer, permanecer, permanecer. Es algo que Juan está enfatizando. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, como lo he dicho en otros sermones, queridos hermanos, la vida cristiana sin la presencia de Dios no es difícil, es imposible. Es imposible ser cristiano sin la vida de Dios. Es imposible vivir la vida del Evangelio sin la vida de Cristo en nosotros. Entonces, permanecer, permanecer, permanecer son énfasis que Juan utiliza para enseñarnos ¿qué cosa? ¿Hacia dónde quiere llamar nuestra atención Juan? Porque por algo está repitiendo esto. Permanecer, permanecer, permanecer. Nosotros permanecemos en Él. Él permanece en nosotros. ¿Hacia dónde quiere llevarnos Juan? Juan quiere que nosotros tengamos la certeza de que habitamos en Dios. Y Dios habita en nosotros. Detengámonos un momento acá. No sé si usted logra dimensionar esto o lo que esto significa. Pero aquí está la gloria más grande de lo que el cristianismo puede ofrecer. ¿Por qué? Porque todas las religiones paganas, todas las religiones del hombre, tienen sus sitios de culto. Si usted es un musulmán devoto y quiere tener un encuentro profundo con Alá, ¿tiene que ir dónde? Tiene que ir a la Meca, ¿cierto? Si usted es un judío ortodoxo y quiere tener un entendimiento profundo y un encuentro con el Yahvé del Antiguo Testamento, ¿dónde debe ir? Debe ir hacia el Muro de los Lamentos.
Si usted es un budista, debe ir a hacer esta peregrinación para encontrarse con los sitios sagrados de Buda. Las religiones paganas, las religiones levantadas por el hombre, tienen sus sitios sagrados, tienen sus lugares de peregrinación, tienen sus lugares donde se pueden encontrar con sus dioses. Pero el cristianismo, ¿qué ofrece? El cristianismo nos enseña que el hombre y la mujer es morada de Dios. Dios ha puesto su morada en nosotros. Y esto es algo que tú lo puedes rastrear desde el Antiguo Testamento. Dios moraba con Adán y Eva en el huerto de Edén. Fueron expulsados. Luego los hombres volvieron a la adoración a través de los sacrificios. Y vemos que la presencia de Dios a través de los patriarcas, hasta José, a veces aparece, desaparece, viene y va. Pero en el transcurso, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto y da la revelación de la construcción del tabernáculo, vemos ahí que Dios permanece en su pueblo permanentemente. Acompaña a su pueblo a través del tabernáculo y del templo. Pero ahora en el nuevo pacto, tú y yo somos el templo de Dios, la morada del Dios Altísimo. Entonces Juan quiere que nosotros tengamos certeza de que habitamos en Dios y que Dios habita en nosotros. Eso lo podemos ver en el versículo 13. Pero no solamente certeza de que habitamos en Dios, sino también Juan quiere darnos la seguridad de que estamos creyendo en el Cristo verdadero. Eso lo puede ver en el versículo 14 al 16. ¿Cómo sabemos que estamos creyendo en el Cristo verdadero y no en un Cristo inventado? Juan lo expresa en que nuestro amor por Dios se refleja en nuestro amor ¿hacia quién? Hacia los hermanos. Entonces hay una perfecta correspondencia entre mi credo confesado. ¿Cuál es mi credo confesado? Creo que Jesús es el Señor. Creo que Jesús ha venido en carne para salvación de mis pecados. Creo que Jesús es el Salvador del mundo. Esa confesión está en perfecta correspondencia ¿con qué? Con mi amor hacia los hermanos, hacia el pueblo de Dios. Pero ¿qué ocurre si yo no tengo amor por los hijos de Dios? ¿Qué ocurre si yo no amo a mi hermano? Mi confesión no vale nada. Es más, puede ser que yo esté en la misma línea de los falsos maestros. Entonces, si se dan cuenta, los énfasis que presenta Juan acá son para cimentar nuestra seguridad. No una seguridad superficial, sino una certeza profunda. Miremos el versículo 13. Juan comienza diciéndonos: conocemos por el Espíritu que somos morada de Dios. Juan dice que nosotros por el Espíritu tenemos certeza de que Dios habita en nuestras vidas. Fíjate en la descripción que Juan está dando de qué es lo que es la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana es moralidad común. La vida cristiana es guardar ciertos principios de conducta social, moral. La vida cristiana se tratará de tratar de ser una persona decente. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué es la vida cristiana? Muchas personas creen que son cristianos porque asisten una vez por semana a la iglesia. Muchas personas creen eso. Ah, sí, yo soy cristiano. ¿Y por qué? Bueno, porque yo asisto a la iglesia. Yo soy cristiano porque yo acompaño a mi padre, a mi madre. Yo soy cristiano porque le doy una mañana al Señor una vez al mes. Yo soy cristiano. Yo soy cristiano porque voy a la iglesia cristiana. Canto los mismos himnos cristianos. Pero ¿qué Juan nos dice de la vida cristiana? Nos dice que es algo mucho más grande. Juan nos dice que la vida cristiana es algo mucho más profundo. Otras personas creen que son cristianos porque están seguros de que son cristianos porque no han cometido pecados escandalosos. Yo no he robado, no he matado, no he adulterado, no he estafado a nadie, no he cometido ninguno de estos pecados escandalosos. Y creo que por eso soy un cristiano.
Pero Juan nos dice que la vida cristiana es algo mucho más grande. ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana es tener una conciencia y una certeza profunda de que Dios mora en mí. Piensa en eso, hermano. Dios mora en mí. Juan nos dice que los verdaderos creyentes conocen que moran en Dios y Dios en ellos por el Espíritu Santo. No es simple moralidad común, no es que usted se vista bien, no es que usted evite decir garabato, no es que usted tenga vicios detestables, no es que usted haya cometido no haya cometido pecados escandalosos. Se trata de la vida de Dios. Se trata de tener una conciencia profunda, de saber que Dios habita en mí. La pregunta es, ¿el cristiano genuino sabe estas cosas o las ignora? Juan nos dice que el verdadero creyente tiene certeza. Tiene certeza de que Dios mora en su vida. Sabe que Dios ha venido a su vida. Tiene una certeza. Lo sabe. Juan dice que los verdaderos creyentes conocen que moran en Dios y Dios en ellos. Los verdaderos creyentes saben que tienen comunión con Dios y que están en una relación íntima. El verdadero creyente sabe que está en una relación íntima, viva y profunda con Dios que antes no te amaba. Antes no te amaba. Si antes no te amaba, Señor, ahora sí. ¿Te das cuenta? El verdadero creyente sabe que tiene una relación con Dios que antes no tenía. Juan dice que tenemos certeza. Tenemos certeza. En esto conocemos. En esto conocemos. ¿En qué, Juan? Que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Toda la vida cristiana no se trata, queridos hermanos, y esto le hablo a los niños y a los jóvenes, la vida cristiana no es una vida rígida, monolítica, de normas, se trata de vida. Se trata de algo vivo. Se trata de que Dios ha venido a hacer su morada ahora en el corazón del hombre y en el corazón de la mujer. Y eso no puede ser falsificado. Eso puede ser imitado por un tiempo, pero eso se derrumba, colapsa. Pero la vida de Dios permanece y permanece para siempre, hermanos. Juan dice que el verdadero creyente sabe que tiene comunión con Dios y sabe que está en una relación íntima con Dios y sabe que tiene una vida profunda con Dios que antes no tenían. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que creen que son cristianos? Creen que son cristianos porque le dan una vez a la semana a Dios, o creen que son cristianos porque le dan 2 horas de su tiempo un domingo, y el día lunes, ¿qué sucede? Continúan con sus vidas. Es decir, vengo el domingo, enciendo el interruptor, llega el lunes, lo apago. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es un caminar con Dios. A.W. Tozer, este gran predicador del siglo XX, él decía lo siguiente. Él decía, si la presencia de tu Dios que estuvo en el culto no está en tu casa el día lunes, no está en tu trabajo el día lunes, no está en tu taller el día lunes, quiere decir que estabas adorando o estás buscando a otro Dios. La vida cristiana se trata de caminar con Dios. ¿Te das cuenta que si nosotros decimos que somos cristianos solamente de domingo y el día lunes ignoramos caminar con Dios, estamos muy lejos y muy separados de lo que Juan dice que es lo que es la vida cristiana?
La vida cristiana se define aquí en los siguientes términos. Aquí se nos habla de comunión. Cuando se nos dice que permanecemos en Dios y que Dios permanece en nosotros, ¿se nos habla de qué? De comunión. Se nos habla de habitar. Se nos habla de habitar. Usted sabe que tiene una relación con su esposa. ¿Por qué? Porque no solamente comparten una casa en común, sino porque hay una comunión, hay una relación íntima, profunda, un vínculo. De igual manera la vida cristiana. Es un caminar con Dios, es un habitar con Dios, es una amistad, es una relación. Pregunta para ustedes, amados hermanos, para que se examinen en esta mañana. ¿Tienes esta relación? ¿Tienes esta relación con Dios? Puedes decir con seguridad en esta mañana: Él habita en mí y yo habito en Él. Él permanece en mí y yo permanezco en Él. ¿Te das cuenta que hablar de teología, hablar de cosas religiosas, hablar de cosas de iglesias es fácil? Es muy fácil. Cualquier persona puede hacer esto. Es más, es muy fácil predicar esto. Se compra una buena biblioteca y comienza a repetir como loro todas estas cosas. Pero la vida cristiana es una relación íntima, profunda, de amistad, de caminar con Dios. Es una relación que nadie puede falsificar. No se puede falsificar. Entonces el verdadero creyente, ¿por qué es conocido? Es conocido el verdadero creyente porque conoce que Dios mora en él, conoce que Dios mora permanentemente en su vida. Y aquí surge inmediatamente una pregunta: pastor, ¿eso significa que creer en Cristo, amar a los hermanos y tener comunión con Dios son condiciones para que Dios permanezca en nosotros? Escuche bien la pregunta. Creer en Cristo, amar a los hermanos, tener comunión con Dios, ¿es una condición para que Dios permanezca en nuestras vidas? No. No es una condición. ¿Qué es entonces? Es una evidencia. ¿Es una evidencia de qué? Es una evidencia de que estoy vivo. Es una evidencia de que a pesar de mí mismo, ¿quién permanece en mí? Dios. Es una evidencia de que el Dios todopoderoso, santo, infinito, eterno y inmutable, ha dado su Espíritu para que yo permanezca unido a Él para siempre. Cuando amo a los hermanos, cuando creo en Jesucristo como mi único Salvador, cuando le declaro a Jesucristo mi Rey, mi sacerdote, mi profeta, mi amigo, lo hago porque Dios ha venido a mi vida. Estas cosas, queridos hermanos, no son condiciones, son evidencias de que Dios permanece en nuestros corazones. ¿Por qué? Quiero que siga lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu corazón. Fue Dios quien plantó su palabra en nuestros corazones. Fue Dios. No fue un hombre, fue Dios. Dios plantó su palabra en nuestros corazones. Fue Dios quien nos hizo nacer de nuevo por su Espíritu. Fue Dios que cuando nos hizo nacer de nuevo por su Espíritu, nos unió a Cristo. ¿Y de qué forma estamos unidos a Cristo? Bueno, esto es una doctrina que podemos estudiar más adelante, la unión mística del creyente con Cristo.
la unión gloriosa. Pero cuando estamos unidos a Cristo, no es simplemente que Cristo es nuestro sustituto, nuestro mediador, nuestro representante en el trono. También hemos sido unidos a Cristo experimentalmente. ¿Qué significa eso? Que por el bendito Espíritu Santo, el Consolador, yo tengo certeza que Cristo mora en mi vida. Tengo certeza. Y como tengo tal certeza por el Espíritu Santo, ¿qué experimento de Cristo? Su paz, su gracia, la seguridad del perdón, el consuelo, la fortaleza, su luz para caminar en la luz. No solamente unidos representativamente en Cristo, sino también unidos experimentalmente. Y el Espíritu entonces así da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos de Dios. Somos de Dios. Y luego, ¿qué vemos en nuestra vida cristiana? Luego vemos los frutos de esa nueva vida. ¿Cuáles serían los frutos de esa nueva vida? Evidencias prácticas. Antes amaba el pecado, ahora lo odio. Antes amaba el pecado, ahora lo odio. Antes odiaba a Dios, lo odiaba. Estaba alienado, estaba alejado, distante, odiaba a Dios. Ahora lo amo. Lo amo. Antes odiaba las cosas de Dios. Antes odiaba las alabanzas, antes odiaba el culto, antes odiaba la palabra de Dios, antes odiaba congregarme, ahora lo amo. Es mi delicia. Amo cantar salmos e himnos al Dios bendito. Amo abrazar a los hermanos. Amo encontrarme con los hijos de Dios en el día del Señor. Lo amo, lo amo. Y cuando pasan los días en la semana, deseo que sea domingo. ¿Por qué? Porque he nacido de Dios. He nacido de Dios. Cuando nacemos de Dios, le buscamos. Queremos pasar tiempo con Él. Una vez que Dios ha hecho su morada permanentemente en nuestros corazones, surge también otra evidencia. ¿Cuál es esta evidencia? Luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa. Las únicas personas en este mundo que luchan contra el pecado son los nacidos de nuevo. Los que están muertos en delito y en pecado no tienen este tipo de luchas. Pero nosotros sí. Y es por eso que tu corazón se aflige. Y es por eso que tú dices, quisiera amar más a mi Dios. Quisiera amar más a mis hermanos. Quisiera tener más tiempo de comunión, más tiempo de oración. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita permanentemente en nosotros. Y hay una constante lucha entre los deseos del Espíritu y los deseos de la carne o los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Es por eso que esta semana un querido hermano me decía, pastor, estoy con la tetera fría. ¿Y saben quién puede decir eso? Solamente aquella persona en que mora el bendito Espíritu Santo. La persona que se da cuenta de estas cosas, de estas luchas, la persona que dice, siento mi corazón frío, siento mi corazón seco, siento que a veces no tengo ganas de orar, siento que a veces me faltan las fuerzas para levantar una oración, es aquella persona que constantemente, permanentemente está siendo guiada, ayudada por el bendito Espíritu de Dios. Dios no nos deja, nunca nos dejará. Pero aquel que no ha nacido de nuevo, no tiene estas luchas. Aquel que no ha nacido de nuevo no tiene estas luchas, pero aquel que ha nacido de nuevo piensa en el día domingo y dice, a la rastra, Señor. ¿Cuántos de ustedes han venido así?
¿Cuántos de ustedes han venido a la rastra? Sin ningún deseo, sin ninguna intención, con un corazón frío, duro como la piedra. Y han vuelto a sus casas sanados por el bálsamo de Galaad que se ha derramado en sus vidas. Es porque hemos nacido de Dios. Todo aquel que ha nacido de nuevo sabe que tiene una relación con Dios que antes no tenía. Antes odiaba su palabra. Antes la palabra de Dios le era un fastidio. Antes no buscaba el reino de Dios, pero ahora disfrutas de la comunión con Dios. Sabe que tiene algo nuevo. Y es por esta razón que Juan nos dice, conocemos. ¿Te das cuenta? Lo sabemos. Es real. No es una superstición. No es algo superficial. Es algo experimental. Lo conocemos, lo sabemos. Entonces, al decirnos esto Juan quiere que tú y yo tengamos certeza y seguridad, no en un cristianismo falso. Certeza y seguridad no en un cristianismo falso, ni mucho menos en un cristianismo sin Cristo. No existe un cristianismo sin Cristo. No existe vida cristiana sin dependencia de Cristo y sin la ayuda del bendito Espíritu Santo. Juan nos dice estas cosas de manera muy clara. Porque el cristiano, escúchame bien, ¿tiene certeza del perdón de sus pecados? Amén. ¿Cuántos perdonados hay acá? Ahí estamos, echándole. No, el cristiano tiene certeza del perdón de sus pecados, pero así como el cristiano tiene certeza del perdón de sus pecados, el cristiano tiene certeza de que también tiene comunión con el Dios vivo. Alabado sea Dios. Hay certeza. Y que esta comunión no fue fruto del esfuerzo del cristiano, sino que esta comunión es el resultado de que Dios ha venido a su vida y ha venido para siempre. El cristiano tiene certeza de que tiene comunión con el Dios vivo. Segundo punto de que nos habla Juan aquí en los versículos 14 al 16. Conocemos que Dios nos ha dado su Espíritu. Conocemos que Dios nos ha dado su Espíritu. El cristiano tiene certeza de la obra de Dios en su vida mirando las siguientes evidencias. ¿Cuáles son estas evidencias? Son dos. Ponga su atención aquí en los versículos 14 al 16. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Subraye eso. Hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Es una certeza. El cristiano tiene certeza de que Dios me ama. Dios me ama. Entonces acá, por lo menos tenemos dos evidencias donde el cristiano puede estar firmemente seguro. La primera es creer. La segunda es amar. Creer y amar. Entonces, te desafío en esta mañana a preguntarte, ¿dónde estás buscando seguridad? ¿Estás buscando seguridad en tus dones? ¿Estás buscando seguridad en emociones que van y vienen? ¿Estás buscando seguridad en algún milagro? ¿Dónde está la seguridad del cristiano? La seguridad del cristiano está en conocer que Dios ha venido a morar en su vida. Y porque Dios ha venido a morar en su vida, el cristiano ahora cree y ama. Cree y ama. La seguridad no está en manifestaciones, ni siquiera aún en milagros. ¿Por qué? Porque tú puedes tener todo esto y estar muerto en delitos y en pecados. ¿Cuántas personas han recibido sanidad de Dios?
Y muchas personas con cuerpos sanos por Dios se han ido al infierno. ¿Cuántas personas han recibido alguna palabra o algún don en particular? Y aún así, con esa palabra y con ese don en particular, siguen muertos en delitos y en pecado. La seguridad está en creer y en amar. La seguridad de la presencia del Espíritu Santo en el creyente se remite a estas dos cosas. Número 1, confesar a Cristo. Número 2, vivir en amor. Eso lo ves ahí en el versículo 14 y 15. Miremos la primera parte de esta seguridad. La confesión de Cristo es la primera evidencia porque también es la confesión de los apóstoles. Fíjate ahí, el versículo 14. Nosotros hemos visto y testificamos. ¿Quién habla ahí? Los apóstoles. El testimonio apostólico. Y el testimonio apostólico está en perfecta relación con el testimonio del creyente. Los apóstoles creen y confiesan que Jesús es el Salvador del mundo. Los creyentes creen y confiesan que Jesús es el Salvador del mundo. Y esta confesión va en contra del credo profesado por los gnósticos. ¿Qué decían los gnósticos? Los gnósticos enseñaban que el sacrificio de Cristo no fue necesario. Los gnósticos enseñaban que Jesús nunca vino en carne. Los gnósticos enseñaban que no había necesidad de la muerte de Jesús en la cruz, porque no había pecado. Los gnósticos enseñaron, entre otras cosas, que nunca hubo un Jesús histórico y que nunca hubo un derramamiento de sangre. Pero ¿qué enseña el testimonio apostólico? Vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 5, verso 6 y 8. 1 de Juan 5, 6 y 8. Este Jesucristo que vino mediante agua, atención ahí. Cuando Juan dice, este Jesucristo que vino mediante agua, Juan está diciendo, nosotros lo vimos cuando Él fue bautizado. Y luego dice, sangre. ¿A qué se refiere? Nosotros lo vimos cuando Él fue crucificado y derramó su bendita sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. Luego dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Entonces, Juan nos dice que si tú eres un verdadero creyente, tu testimonio como verdadero creyente está en línea con la confesión apostólica. ¿Y la confesión apostólica cuál es? Jesús murió y resucitó. Jesús derramó su sangre para darnos propiciación. Jesús fue muerto en la cruz del Calvario, llevando toda nuestra ira, toda nuestra miseria, toda nuestra condenación. Y es por eso entonces que Juan dice, los que creen en esta enseñanza, ¿qué pueden tener? ¿De qué pueden disfrutar? Seguridad. Estoy seguro. Estoy seguro porque yo creo lo mismo que Pedro. Estoy seguro porque yo creo lo mismo que Juan. Estoy seguro porque los apóstoles dicen, Jesús es el Salvador del mundo. Y yo digo, sí, amén, el Salvador del mundo y mi Salvador, quien derramó su sangre por mí. Ahora la segunda evidencia, ¿cuál es? No solamente creer. La segunda evidencia, ¿cuál es? Amar. Amar. La segunda evidencia es el amor a Dios y el amor a los demás. O sea, esto no es simplemente de creer y confesar ciertas doctrinas. Aquí vemos la práctica de esta doctrina.
amar a Dios y amar a los demás. ¿Por qué? Porque en el texto Juan nos dice que Dios es amor. Conclusión: si Dios mora en tu vida, entonces debo amar. Y no voy a amar con mi amor pequeño, mezquino, no voy a amar con mi amor tincado, con mi amor que va según la luna. No, voy a amar según el amor de ¿quién? El amor de Dios. El amor de Dios, porque Dios es amor. Y Juan dice, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Entonces, queridos míos, amados hermanos, ¿el amor del cristiano es solamente un deber? ¿Es un deber frío? ¿Qué podríamos decir del amor de Dios en el cristiano? ¿O el amor del cristiano es un deber frío? Es una evidencia. ¿Y es una evidencia de qué? De la obra bendita del Espíritu Santo. Ojo con esto. Muchas personas dicen estar llenas del Espíritu Santo porque hablan lenguas, porque tienen sueños, porque tienen visiones, porque tienen palabras extraordinarias. Pero una vida llena del Espíritu Santo, ¿dónde se demuestra? En el amor. Cristo tenía la plenitud del Espíritu. ¿Y qué es de su vida? ¿Lo ves donándose, entregándose, repartiéndose, amando siempre, incluso a aquellos difíciles de amar? La vida espiritual es una vida de amor. El amor unos por nosotros es entonces la evidencia irrefutable de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aquí hay unos puntos de aplicación importantes. Tú te preguntas, ¿por qué mi vida espiritual está seca? Tú te preguntas, ¿por qué estoy pasando por este momento donde me esfuerzo por perseverar en los medios de gracia, pero no estoy gozando de afectos profundos? ¿Sabes cuál sería la respuesta? Examina a quién has dejado de amar. Pongamos atención en esto. Usted puede decir, yo me estoy esforzando, pastor, me estoy esforzando en los medios de gracia, estoy leyendo la Biblia continuamente, estoy orando, pero hay una parte en tu vida donde tú estás resistiendo al Espíritu Santo. ¿Y dónde lo estás resistiendo? A alguien has dejado de amar. A alguien has dejado de amar. ¿Por qué no disfruto de los afectos profundos y de la plenitud del Espíritu Santo? Si procuro alimentarme de la palabra y de la oración. Examina entonces tu corazón y ve a quién has dejado de amar. Ve a quién te resistes a amar. Ve a quién le has negado tu amor, tu atención, tu cuidado. Y ahí encontrarás la respuesta. ¿Por qué razón tu vida espiritual está estancada? Los padres, ¿a quiénes somos llamados a amar? ¿A quiénes? A nuestros hijos. Pero muchas veces nosotros nos resistimos, ¿o no? Porque no queremos dar nuestro tiempo, porque no queremos sufrir, porque no queremos llevar la cruz. Los varones están llamados a amar ¿a quién? A sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Quiere gozar más del Espíritu Santo? ¿Quiere tener mayor seguridad, mayor certeza, mayor cercanía, mayor disfrute de su presencia? Entonces comience a amar. Porque mientras no lo haga, vas a estar resistiéndote.
vas a estar resistiéndote y vas a estar contristando ¿a quién? Vas a estar contristando al Espíritu Santo, que es espíritu de amor. ¿Lo entiendes? ¿Por qué muchas veces me he sentido así seco? ¿Por qué muchas veces me he sentido sin fuerza? Cuando nos negamos a amar, vamos en contra de la naturaleza misma de Dios. Cuando nos negamos a entregarle amor a aquellos que nos dice Dios que debemos amar, contristamos el bendito Espíritu Santo. Y cuando contristamos el Espíritu Santo, ¿qué sucede? ¿Perdemos el Espíritu? No. ¿Perdemos el Espíritu? No. Pero algo sucede en nuestras vidas, hermanos. No perdemos el Espíritu, ni tampoco perdemos su morada permanente, ni tampoco perdemos su permanencia. Pero ¿qué pasa con nosotros? Al resistirnos a amar, al resistirnos al donar nuestra vida por aquellos que nos rodean y luego en la iglesia, perdemos la confianza. Comenzamos a desmayar. Al resistirnos al influjo del Espíritu Santo, perdemos el gozo, la fortaleza, nos decaímos, nos turbamos. Y cuando estamos en este estado, yo te pregunto, ¿es prudente, es correcto almacenar gran cantidad de conocimiento teológico, gran cantidad de conocimiento doctrinal? ¿Es prudente, es sensato? No, no es prudente, no es sensato. Porque lo que debemos hacer es arrepentirnos primero. Debemos arrepentirnos de nuestra falta de amor y comenzar nuevamente a amar. Debemos arrepentirnos porque hemos contristado al Espíritu Santo. Y debemos comenzar a amar a aquellos que Dios nos ordena amar con el amor que Dios nos ha dado. Entonces, esta vida cristiana, esta conciencia de morar en Dios, Juan nos dice, en concordancia con lo que Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3, debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Con temor y con temblor, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros también se ocupa de estas cosas, ¿o no? El Espíritu Santo también se ocupa de estas cosas. El Espíritu Santo que mora en ti quiere que tú ames, quiere que tú derrames tu vida, quiere que tú ames con amor sacrificial, con dedicación, con atención, incluso a aquellos que no merecen el amor, porque tú tampoco lo merecías. Y en esta tarea tan difícil del amor, ¿Dios te ha dejado solo? Dios no nos ha dejado huérfanos. Dios no es un rey tirano. Escuche bien, Dios no es un rey tirano que dice, aquí está mi ley, haz lo mejor que puedas, inténtalo. No, ¿qué hizo Dios? Puso el mismo Espíritu Santo que inspiró la bendita ley, puso el mismo Espíritu Santo en tu corazón. Y el bendito Espíritu Santo obra en nosotros. El bendito Espíritu Santo te da poder, te anima, te fortalece, te conforta, te sostiene día a día. Incluso en el peor día de tu vida. ¿Cuál puede ser el peor día de tu vida? Déjeme ilustrarlo con esto. El peor día de tu vida es cuando has quebrantado la ley de Dios. El peor día de tu vida es cuando has pecado groseramente. El peor día de tu vida es cuando has perdido toda credibilidad. Es cuando has perdido toda seguridad terrenal. El peor día de tu vida lo podemos ver en David. Y el Espíritu Santo le abandonó.
El Espíritu Santo no le abandonó. El Espíritu Santo no le dejó, porque fue el bendito Espíritu Santo que llevó el corazón de David a clamar: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias. Entonces, amados hermanos, tenemos el consuelo profundo de la presencia constante y de la obra constante del Espíritu Santo. Hay seguridad, hay victoria, hay certeza de que hay victoria. ¿Por qué? Porque Dios mora en nosotros. Su permanencia es para nosotros. Contemple día a día la creación. ¿Ve desorden? No hay desorden en la creación. ¿Sabe por qué? Porque el consumador de la obra de creación, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. ¿Y quién va a consumar la obra de redención en nosotros? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo acompañará, permanecerá en todos los elegidos. El Espíritu Santo permanecerá, acompañará en todos los que Cristo redimió con su sangre. Y el bendito Espíritu Santo un día presentará a todos aquellos los cuales Cristo compró con su sangre en el trono de gloria. Ni uno se perderá, ni un escogido dejará de perseverar. Te pregunto, ¿tienes esta certeza? ¿Tienes esta certeza de que Dios mora en ti? Yo quiero invitarte entonces ahora a que podamos orar y prepararnos para la mesa con estas dos reflexiones. Aquellos que tienen la certeza de que Dios mora en sus vidas, tengamos gratitud. Cobremos fuerza. Cobremos nuestras esperanzas. Gocémonos, deleitémonos en la certeza y la seguridad de que Dios permanece en nosotros. Nadie te puede quitar eso, ni tú mismo. Esto debe producir en nosotros meditación, gozo, alegría. Mi segunda reflexión es para aquellos en esta mañana que se han dado cuenta de que Dios no mora en sus vidas. Para aquellos que se han dado cuenta de que Dios no mora en sus vidas porque el Espíritu Santo no ha hecho ninguna de estas obras, les digo en esta mañana: corran a Cristo, busquen a Cristo, confiesen sus pecados, reconozcan lo vacío de sus vidas, reconozcan la vanidad que hay en sus vidas. ¿Y qué hará Jesús? Él te perdonará de todos tus pecados y te hará morada del bendito Espíritu Santo. Él te perdonará. Él te dará vida, una vida abundante, una vida nueva. Y así como hay certeza del perdón, hay certeza de ¿qué? De que Jesús a todo perdonado le ha dado el don del Espíritu Santo. Mira lo que dijo Pedro en Hechos 2:38. Arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Consecuencia, recibiréis el don del Espíritu Santo. Todo perdonado, genuinamente perdonado, tiene la certeza de que ha recibido al bendito Espíritu Santo. Dios permanece en ti y nosotros permanecemos en Él. Oremos, preparemos nuestros corazones para disfrutar de la mesa del Señor y que la palabra de Dios sea aplicada en nuestras vidas por su bendito Espíritu. Oremos.